¿Pueden ser los podcasts el formato idóneo para seguir ampliando los universos que nos proponen los videojuegos? Pues hoy os traigo un ejemplo clarísimo de un videojuego que ha aprovechado el formato podcast para ampliar su lore, o sea, su historia. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un gustazo seguir desglosando los secretos del podcasting con todos vosotros como cada día. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero ofreceros una noticia que tengo apuntada ya desde hace no un año, unos cuantos meses, pero la traigo a colación hoy porque dentro de nada se va a estrenar un podcast que tiene que ver con el videojuego Dead Space, un videojuego de terror espacial que se hizo muy famoso hace ya unos cuantos años, que el año pasado disfrutó de un remake que volvió a traer a la palestra este universo maldito, por así decirlo, y que hizo las delicias de los amantes del género de terror hace ya unos cuantos años y de la ciencia ficción espacial. Y bueno, resulta que Dead Space, como decía, recibió un remake a principios del 2023, pero EA, o sea, Electronic Arts, no va a terminar aquí. No solamente con este remake, va a seguir ampliando este producto llamado Dead Space y lo que, por suerte para nosotros, los amantes del podcast, es que no van a sacar una nueva edición, un nuevo número de este Dead Space. Si no me equivoco, había Dead Space 1, 2 y 3 y ahora con el remake sería un cuarto, entre comillas. No va a haber una quinta entrega de este universo, sino que va a haber un podcast. Y es que EA va a lanzar a principios de este año, o sea, en el primer trimestre de 2024, el podcast Dead Space Deep Cover, una historia totalmente nueva ambientada en el universo Dead Space y en la que se contará la aventura de Emmeline Ayuba, no Ayuda, sino Ayuba, una periodista que busca a su hermana, que aparentemente se ha unido a la iglesia de la unitología. El guión del podcast está escrito ni más ni menos que por Ben Canter, un autor de ciencia ficción conocido por su trabajo en la franquicia de Warhammer 40.000, también una franquicia y una saga súper famosa. La conocí hace ya, madre mía, 30 años por lo menos, y yo creo que tiene más incluso. Y también autor del podcast original Out of Place. Tom Owen, el director general de Bloody Disgusting, la productora que se va a encargar de este podcast, explicaba que a medida que los podcasts han tenido un explosivo crecimiento en los últimos años, se han abierto también increíbles oportunidades para historias de series guionizadas. Por ejemplo, colaborar con EA les ha dado el acceso a una IP increíble. Y están muy emocionados por traer este podcast a los fans del terror y de los videojuegos, y del espacio, de la ciencia ficción, bueno, en fin. El director creativo del remake de Dead Space, Roman Campos Oriola, añadía que la franquicia Dead Space tuvo un enorme impacto en el género de terror y la supervivencia cuando se publicó hace 15 años. Bueno, 16 cuando estoy leyendo esto. Como fans de Dead Space, es genial ver este nivel de pasión y creatividad por parte del equipo de Cineverse para ofrecer esta historia a los fans. Dead Space Deep Cover se publicará en el primer trimestre de 2024, o sea, que estará a puntito de llegar, y estará compuesto por 12 episodios, los cuales se lanzarán de forma semanal. El podcast, según se ha anunciado, se podrá escuchar completamente gratis en plataformas como Spotify o Apple Podcasts. Disculpadme que estaba intentando ver si había más noticias sobre este tema. Bueno, esta noticia es de Eurogamer.es y la publicó su director Josep María Sempere. Pues muchas gracias a Eurogamer.es, y esto me ha hecho reflexionar porque cuántas franquicias de videojuegos conocemos en las cuales nos gustaría conocer un poquito más, adentrarnos de lleno en estos universos gracias a una ficción sonora ambientada en estos juegos. A mí se me ocurren, infinitos. Se me ocurre un podcast de Mario, un podcast de Zelda, un podcast de Warcraft, un podcast de, Call of Duty,
no sé, yo creo que de cualquier videojuego. Es que solamente tengo que darme la vuelta para ver aquí mi colección y empezar a decir de God of War, no sé, de todos. Yo creo que es una vía que no han explorado muchos juegos hasta ahora, alguno que otro, como Dead Space, el caso que os traigo hoy. También han integrado los podcasts dentro de los juegos, ojo, hace poco, por una polémica que no viene al caso, veíamos como en el videojuego de Sony Entertainment Spider-Man 2, dentro del videojuego, los comentarios que se hacían, digamos, los mensajes de voz que recibía el jugador en el papel de Peter Parker o Miles Morales, se recibían en forma de podcast. Y esos podcasts te podías suscribir o desuscribir, una manera de desactivar o activar estos comentarios. Pero realmente, si veías las opciones, esto seguro que muchos sabéis de lo que estoy hablando porque se hizo viral una reacción que tuvo el Rubius con esto, y tenía pendiente de dedicar un episodio, pero entre que me parece una chorrada esa polémica y que hoy, aprovechando el caso de Dead Space, me parecía conveniente sacarlo. Esas opciones dentro del juego no venían como audio comentarios o como voces de terceros, no, venían como el podcast de X personaje y el podcast de X personaje. Eran podcasts que el jugador podía escuchar mientras, en este caso, pues trepaba por los edificios de Nueva York, y simplemente, si no quería escucharlos, pues se desuscribía o se suscribía. Pues oye, una manera muy buena de aprovechar el formato podcast dentro del videojuego, y en el caso de hoy, en el caso de Dead Space, con Deep Cover, pues una manera de meter al videojuego fuera de su entorno gracias a un podcast y seguir ampliando el universo Dead Space con nuestro formato favorito. La verdad que me parece una idea fantástica. Os lo traeré por aquí cuando salga. Imagino, quiero pensar que estará en inglés, ojalá, y se hicieran más producciones de videojuegos en formato podcast en español, pero bueno, aquí estaré yo para contároslo en cuanto aparezcan. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.